Bienvenidos viajeros a Berlín. Acompáñame a un viaje a través del tiempo para entender cómo esta ciudad se convirtió en el epicentro de la rivalidad entre dos bloques políticos, desde la caída del muro de Berlín hasta transformarse en una de las ciudades más dinámicas y alternativas de Europa. Me dirijo al centro de la ciudad, a una zona muy especial. Es mi tercer día en Berlín y comienzo mi ruta por el lugar más turístico, el Checkpoint Charlie. Aquí me está esperando Max. ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Gracias. Herzlich willkommen a Berlín. Gracias. Viajeros, el día de hoy nos va a estar acompañando Maximilian. Él es un guía turístico de Berlín. Gracias por la invitación y bueno, qué gusto que vengas a Berlín y particularmente a este lugar que sin lugar a dudas, déjame decirte a ti, a todos los que nos ven, casi que se puede decir que aquí estuvo a punto de iniciarse la Tercera Guerra Mundial. Por eso Checkpoint Charlie es uno de los sitios más visitados de todo Berlín y de toda Alemania y como lo ves lleno de historias, pero vamos a contártelas. Vamos. Entre otros detalles, bueno, porque como bien sabes, si bien la Guerra Fría se sienta sus bases un poco en la Conferencia de Potsdam de 1945, es a partir del levantamiento del famoso muro de Berlín el 13 de agosto de 1961 que arrancan una serie de acontecimientos que fueron capítulos muy crueles o muy fuertes de la Guerra Fría. Entre ellos, bueno, el que sucedió en este lugar el 26 de octubre de 1961, cuando se generó la famosa crisis de los tanques. Checkpoint Charlie es básicamente el puesto fronterizo donde se podía pasar del sector norteamericano al sector soviético. Y el 26 de octubre de 1961, un diplomático norteamericano cruzó porque tenía permiso para eso, quería ir a la ópera, pero no tenía los papeles y se generó un conflicto en Checkpoint Charlie que obligó a que soviéticos y norteamericanos colocaran tanques del lado y lado de la calle y bueno, se generara uno de los puntos de mayor tensión de la Guerra Fría. Estuvieron así de nada de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Este es el edificio más representativo de los pocos existentes que quedaron del nazismo. Efectivamente, gran parte de la historia nazi se ha logrado reconstruir gracias a los archivos y todas las cosas que consiguieron los soviéticos acá. Y ya en tiempos soviéticos pasó a ser otra cosa, pero eso te lo cuento más adelante. Los mexicanos fueron un poco inventores del muralismo y estas obras de representación o sentido social. Pues siguiendo el ejemplo que México dio, los alemanes comunistas hicieron esta gran obra de arte que, como lo ves, es un gran mural donde hacen un poco la propaganda de vivir en felicidad en comunismo y están representadas las clases sociales, los estudiantes, los obreros, la familia. En general es una verdadera obra de arte. En la actualidad mucha gente todavía le tiene temor a este edificio. ¿Por qué? Porque es la sede del Ministerio de Finanzas de Alemania, el corazón económico de los que cobran impuestos y demás. En verde, corre, porque en verde no dura nada. Viajeros, para trasladarme durante mi ruta por Berlín, compré las Welcome Visit Berlin. Les voy a dejar abajo en la caja de la descripción el link donde las pueden adquirir. ¿Y cómo está eso que es una mezcla de alemán con venezolano? Bueno, porque mi nombre es Maximilian Kopp-Marcano. Como ves, una mezcla de alemán con venezolano. Pero el alemán de 2 metros de alto, 4 de ancho, ojos claros, eso no vino hoy. Esto es lo que hay. ¿Y ahora a dónde nos llevas, Max? Wow, uno de los sitios más interesantes de Berlín, al famoso Tränenpalast. También conocido como el Palacio de las Lágrimas. Ya verás. Cuéntame, ¿por qué se le llama Palacio de las Lágrimas si es una estación?
Uy, buena pregunta. Bueno, por todas las lágrimas que soltaron los berlineses del este y del oeste acá, en esta estación era en Friedrichstraße como la división y donde se hacían los controles migratorios durante la existencia del muro de Berlín. Y para poder pasar de un lado al otro, por mucho tiempo tenían que despedirse muchos berlineses aquí y gente que tal vez nunca volvió a ver a sus familiares y bastantes lágrimas soltaron. Si lograba pasar el primer muro, ya era algo importante. Si lograba sobrevivir al campo de minado, bueno, ya era superior. Pero después tenías que pasar este segundo muro, que era el muro que lo que ellos llaman interior. Por eso te digo, no se debe hablar realmente de un muro, sino de muros, porque eran 1 o 2 en sus 144 kilómetros de extensión. Wow. Para profundizar mi conocimiento sobre la división de Berlín, decidí dirigirme a Bernauer Straße, al centro de documentación, donde se muestra un panorama de la época oscura del telón de hierro. El centro de documentación contiene numerosos objetos, biografías y hasta un archivo de memorias donde los testigos hablan sobre su experiencia a la sombra del muro. Desde el mirador se observa la zona fronteriza, que fue un sistema antiescape, y tan solo pensar en las familias y la represión que significaba el ir en busca de su libertad. Este es un sitio muy conmovedor porque muestra cómo fueron los inicios del muro. Además, un homenaje simboliza la reunificación de las naciones que una vez estuvieron separadas. Y estas placas son de uno de los túneles de escapes utilizados por las personas que vivían en el lado oriental de la ciudad para huir hacia la libertad en el Berlín occidental. Otro sitio relevante es el Tempelhof, que se utilizó como centro logístico durante el bloqueo. Fue durante casi un año el puente aéreo de Berlín. Las fuerzas aliadas realizaron un esfuerzo masivo para abastecer la ciudad, sitiada mediante los vuelos de suministros que aterrizaban en este lugar. Hoy en día sirve como un enorme parque urbano que tiene un ambiente muy berlinés. Mi última parada está ubicada a lo largo del río Spree. Es la galería al aire libre más grande del mundo, East Side Gallery, y es un testimonio de cómo el arte captura y transmite los cambios sociales. Todo a pasito, suave, suavecito. ¿Qué mejor lugar para despedirme de Berlín que en el East Side Gallery? Los invito a suscribirse a mi canal, a darle clic a la campanita y a que me dejes todos tus comentarios. Me queda agradecerle a Max por toda su hospitalidad. Gracias. Gracias a ti por haber venido a Berlín y bueno, hasta la próxima. Todos bienvenidos a Berlín porque Das ist Berlin.